No, gracias, hermano. Bueno, tú siempre tienes datos muy originales. Bueno, lo de bueno que estás en Potosí, estás cerca a la biblioteca, cerca al museo, cerca a la Casa de la Moneda. Bueno, mi querido Barrio Potosí, tú que eres el orgullo de Potosí, te comento que tienes muchos seguidores y seguidoras. Hemos estado revisando, estábamos revisando el tema de lo que es esto del portal, este portal que me han dado de los archivos españoles, y te cuento que hemos encontrado, y eso quiero que desde tu punto de vista, ¿no? Hemos encontrado muchos procesos entre la Real Audiencia de Charcas y lo que era Potosí, también Potosí Real Audiencia con el Virreinato del Perú, ¿no? Muchos del Virreinato del Perú ellos no querían que funcione la Real Audiencia de Charcas, bueno, seguramente ellos querían administrar, pero la Real Audiencia de Charcas nos dan tres datos, ¿no? Que no solamente era judicial, sino que manejaba el tema administrativo y el tema de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir con relación a eso? ¿Has escuchado algunos procesos? Porque tenían procesos, hasta el rey se había enterado de los problemas con lo que era Chuquisaca, Potosí, el virreinato, o Lima en este caso, ¿no? Sí, te lo voy a leer el párrafo que dice lo siguiente. Asiento de Minas Potosí, Villa Imperial de Potosí, 63. Vamos a ir a la página 63. Aquí, aquí está. Aquí está. Cuando la Real Audiencia se crea en el año de 1559 se crea, no pero empieza a funcionar en el año 1561. Claramente había conflictos en lo que es la ciudad de Potosí y la ciudad de La Plata, y también había resistencia a la creación de este ente administrativo porque le restaba poder a lo que es el Virreinato del Perú. Entonces hubo resistencia para que se cree este ente administrativo. Claramente este ente administrativo cumplía las dos funciones, tanto de justicia como de administración. ¿Cómo nos podemos dar cuenta en esto? Hay que utilizar la simple lógica, ¿ya? De Potosí a Sucre se tardaba una semana en llegar a lomo de caballo. Imagínate, de Sucre hasta Lima se tardaban 4 meses en llegar. Y la verdad, la administración requería de atención de inmediato. Había conflictos en estas tierras que demandaban la atención de inmediato. Entonces, es ilógico creer que el virreinato administraba estas tierras. Eso es ilógico, hay que estudiar el contexto, cómo se llevaban las cosas en ese entonces. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo: Potosí y Sucre han tenido siempre conflictos, están en su aniversario los hermanos chuquisaqueños, pero existían conflictos entre estas dos ciudades colindantes justamente por la distancia que existían por estas dos ciudades, y por eso se crea y se ve la necesidad de crear un ente administrativo que fuese la Real Audiencia de Charcas para regir esta región. Sí, hermano, no es algo, tienes razón, y la importancia, ¿no? A veces nuestros amigos, vecinos, no entienden, ¿no? Les hemos mostrado aquí con este tema de los juicios que hay en el tema está en el archivo de Indias, los procesos, ¿no? Los de Lima indicaban, no, cómo va a funcionar, les querían quitar competencia, les querían quitar territorio, pero como tú dices, bueno, siempre van un poquito queriendo estar por encima de Potosí, por encima de nuestras ciudades, ¿no? Creo que a veces ellos dan su punto de vista sin fundamento, ¿no? Y te comento, estaba revisando alguna información y estaba viendo unos videos de Argentina donde decían de que todos los próceres argentinos, teniendo la Universidad de Córdoba, se venían a estudiar a la Universidad de Chuquisaca. De Perú también venían a estudiar a la Universidad de San Francisco, ¿no? Y tal vez yo podría, digamos, deducir, no sé tú qué dices, Potosí, que era el centro de toda Sudamérica, que era el centro de población, el centro de educación, de ciencia, tú que conoces más esto, hermano, ha hecho de que Chuquisaca se beneficie, ¿no? Porque
los mejores profesores o la mejor gente llegaba a Potosí, como estaba cerca Chuquisaca, se iba a Chuquisaca, porque es un poquito más valle, ¿no? Entonces, tal vez por eso su universidad ha sido la más prestigiosa, dice que era la más prestigiosa de la región. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Será que Potosí con su gente haya por lo menos ayudado a que esta universidad esté entre las mejores de Sudamérica, por la gente, digo, que llegó a Potosí? Justamente hay que utilizar la simple lógica. Aquí se movía la economía, aquí se movía lo que es la plata, y pues los estudiantes iban a estudiar con lo que es las ganancias de Potosí. Entonces aquí se movía la plata y justamente tuvo que ver Potosí en eso. No olvidemos que Potosí entre los años 1560 1570 fue la ciudad más poblada de lo que es el Imperio Español, justamente por la codicia de lo que es la plata. Aquí justamente tenemos lo que es la capitulación de Potosí. Aquí les voy a leer todo un párrafo, perdón. No, seguir, hermano, seguir. Potosí llegó a constituirse en una de las ciudades más numerosas y pobladas del virreinato. Y la forma como Potosí se exentó de la jurisdicción de La Plata es digna de conocerse. Para comenzar, se cansó de la subordinación jurisdiccional de la ciudad de La Plata y del virreinato del Perú. Los mineros irritados lucharon por romper este yugo, más aún conociendo la creación de la Real Audiencia de Charcas con su capital La Plata el 18 de septiembre de 1559 e instalada recién el 7 de septiembre de 1561. La petición de exención de la demanda de los vecinos del asiento minero no se dejó esperar. Quien se esforzó para conquistar estas tierras altas, sin embargo la decisión ya había sido tomada. Todos creyeron que sus riquezas y como otras minas no fuesen permanentes. En menos de un quinquenio Potosí había crecido excesivamente y casi inmediatamente. Los pobladores pidieron a la corona convertirlo en villa. Es cierto que desde el año de 1545 a 1561 fue parte de la jurisdicción de La Plata y no contaba con autonomía propia. Para que Potosí pase de asiento a la condición de villa tuvo que transcurrir 16 años aproximadamente, donde los vecinos más cercanos paulatinamente se asentaban en Potosí, llegando a conformar una población con una sólida economía. Carecía de título y de autoridades que pudieran decidir de inmediato sobre el terreno. Los conflictos eran originados con tal anormal concentración de personas dedicadas a la misma empresa de sacar plata del cerro. Los pleitos emergentes en esta situación tan singular debían ser ventilados en La Plata. Eso significaba pérdida de tiempo, al final trabas y retrasos en las labores que no admitían espera. Potosí era un lugar de opulencia y merecía ostentar el título de villa imperial, además de la exención de la jurisdicción de La Plata. Por ello se ofreció a cambio de esta gracia la entrega de una cantidad de pesos al erario real de su majestad el rey en la cantidad que se conviene. Para concretar este anhelo de exención y elevar a Potosí al rango de villa imperial, 2 años después el vecindario de Potosí otorgó poderes especiales a don Francisco de la Serna y le envió a la ciudad de los Reyes, Lima, como procurador general ante el conde de Nieva para exentarla de la jurisdicción de La Plata y elevarla de categoría de asiento minero a villa imperial. Con esto, ¿qué nos quiere decir con esta lectura? Que en el año de 1561 la jurisdicción de las autoridades potosinas ya se venía viniendo. O sea que queda exenta de lo que es la Real Audiencia de Charcas y lo que es del virreinato también del Perú. Con esto afirmamos que no administraban desde Lima nada. O sea, estas tierras ya se administraban solas con la Real Audiencia de Charcas y con la autonomía de Potosí.
No, y eso es importante, gracias, Valle Potosí, porque muchos de los amigos de lo ajeno, bueno, siempre dicen, no, que el virreinato, que solamente la Real Audiencia de Charcas era solamente judicial, no tenía tres funciones, administrativo, de gobierno y judicial, ¿no? Ahora, Potosí ha sido la ciudad más importante, yo diría que ha sido más importante que Lima. La creación de la Real Audiencia de Charcas tiene que ver muchísimo con lo que es Potosí, porque en el momento del descubrimiento de las vetas del Potosí en el año de 1500, el 1 de abril de 1545, las autoridades españolas vieron la necesidad de crear un ente administrativo justamente para administrar la plata que iba saliendo de las vetas del Potosí. Y esto se la instala en Sucre en el año de 1561. Ese es el dato que quería darles. Y también acerca de los cronistas, lo que tú estabas leyendo, aquí dice claramente que aquí dice el 10 de febrero de 1562 llegaron a Potosí 2 hombres habitantes que se ha de suponer que uno de ellos es procurador general de Francisco de la Serna, con ciertas provisiones de las autoridades reales documentadas que se referían a la capitulación de Potosí. Ahí nos referimos en una fecha y también otra, que es, a ver, nos vamos a los que es el, ¿dónde está? Asiento de Minas, después, ¿dónde está el periodo hispánico? ¿Dónde está Cerro de Potosí? Aquí está. Aquí está, en busca de la Sierra de la Plata. Aquí está. Sí, hermano, seguí adelante hasta que busque, por favor. No, está bien. Buenos datos. Pablo Potosí conoce los datos más específicamente. Ahorita le vamos a hacer unas 2 preguntitas para que nos aclare. Pedro nos dice, la primera bandera de Argentina, la original, se encuentra en el Museo Casa de la Libertad de Sucre. Imagínense. Agradecemos a Pedro Villota, dice, el mapa de Negrado es el virreinato. Sí, mi querido Pablo Potosí, no sé si encontraste el dato, hermano. Sí, aquí está el dato. Los primeros expedicionarios en encontrar la Sierra de la Plata se ha convertido en una de las grandes obsesiones de los españoles, que se volvería en un lugar legendario que se originó a comienzos del siglo XV. ¿Ya? En el actual Río de la Plata, Juan Díaz de Solís fue quien primero tuvo noticias de la existencia de la plata en estas regiones, ampliadas después por Luis Ramírez, quien fue tripulante de la expedición de Sebastián de Gaboto entre el año de 1526 a 1529. Además, por el mismísimo Gaboto, cuando retornó a España en 1553, dio testimonio de lo que había visto y se divulga en la península la magia de la Sierra de la Plata. ¿Ya? Eso es un párrafo de lo que hemos encontrado aquí en el libro, y también nos vamos a lo siguiente. Aquí dice, el padre Alonso de la Valle, en el año de 1646, en su historia La relación del Reino de Chile, manifiesta que Díaz de Solís recorrió las costas del Brasil hasta descubrir el río, la desembocadura del río de la Plata, nombró así por encontrar planchas de plata que los indígenas habían traído de las tierras vecinas del Potosí. Esa es una versión del descubrimiento del río de la Plata, porque los españoles siempre estaban obsesionados con lo que es descubrir las ricas vetas del Potosí. Eso quería simplemente manifestar, estimado Ángel.